Bueno, ya son las 7 de la noche aquí en Hermosillo y queremos dar a todos la más cordial bienvenida. Estamos aquí para compartir algo de la palabra de Dios y estamos agradecidos que usted está con nosotros en esta hora. Obviamente no es lo ideal, pero debido a lo que está pasando en el mundo, reunirnos así y escuchar algo de la palabra es mejor que nada, y estamos agradecidos por la tecnología que nos permite hacerlo el día de hoy. Ahora, antes de leer de la palabra, nos voy a pedir que Dios nos ayude a entender lo que Él nos quiere decir. Padre, estamos agradecidos por momentos que podemos pasar con tu palabra abierta, y aunque no nos podemos reunir físicamente, te damos gracias por este medio, por lo cual podemos escuchar algo de tu santa palabra. Pedimos que nos sea de bendición, de ayuda, de ánimo, y esas cosas dejamos en tus manos en el nombre digno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, si usted está viendo en su Biblia, yo tengo algunos versículos en el Evangelio de Juan que quiero meditar con usted en esta noche. Y realmente mi propósito principal tiene que ver con los que aún no son creyentes en Cristo Jesús, los que no son salvos. Pero estoy seguro que lo que tengo que decir, con la ayuda del Señor, que sea de ánimo también a los que ya tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Estamos viviendo en tiempos no vistos antes en la vida, por lo menos por la mayoría de nosotros que estamos viendo o escuchando o leyendo aquí en esta noche la palabra. El país no ha pasado por tiempos así y el mundo tampoco. Entonces son tiempos que infunden algo de temor, algo tal vez de temblor en algunos, de confusión, de preocupación. Son tiempos de muchas pruebas en diferentes formas. Y la triste verdad es que, como sabemos, que las cosas aquí en este país de México seguramente se van a poner más difíciles en los días venideros si se sigue el mismo patrón que se está viendo en otros países, especialmente en Europa. Por eso esta noche quisiéramos ver como tema paz en medio de los problemas. Porque lo que el mundo necesita, lo que el mundo quiere, realmente es paz. Entonces, cuando usted ve lo que Cristo dice en Juan 16 y su versículo 33, Él tiene esas palabras en medio del versículo: en el mundo tendréis aflicción. Ahora usted me va a decir, a ver, Marcos, esas palabras de Cristo, en el mundo tendréis aflicción, no me dan tanto aliento, no me infunden tanta paz, no me ayudan tanto. Pero en este mismo versículo Cristo ha dicho así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Cristo no estaba ignorando el hecho de que en el mundo sí hay problemas, en el mundo sí hay aflicción. Entonces, la primera cosa que yo quisiera notar con usted en esta noche es que sí hay problemas. Si alguien le preguntara a usted en esta noche cuáles son los problemas que existen en el mundo el día de hoy, tal vez usted podría dar una lista larga de diferentes problemas que hay en la vida suya o en la vida de algunos conocidos. Tal vez alguien va a decir, bueno, mis hijos no tienen clases y por lo tanto no hay tanta paz en la casa. Los hijos están peleando cada rato, no saben qué hacer, no salen como antes, tienen demasiada energía y no hay paz en la casa. Bueno, eso sí es tal vez un problema que uno pudiera pensar. Otros van a decir, es que mi esposo no tiene empleo, ya le han cortado el trabajo por mientras, no hay pesos en la casa. Estamos pasando por hambre, tal vez alguien dirá. No sabemos cómo vamos a pagar la luz o el agua o comprar la despensa. Y sí, tal vez eso sí es un problema fuerte para muchas personas y tal vez se va a poner más fuerte este problema también.
Otros tal vez que han estudiado un poco la economía del país y todo eso van a decir, bueno, es que el precio del petróleo está por los suelos aquí en México y en todo el mundo, de hecho. Y por lo tanto el país va a sufrir en cuanto a su presupuesto, en cuanto a sus programas. Bueno, es posible, aunque el gobierno ha prometido que no va a recortar programas del gobierno. Esperemos que sea así el caso. Pero obviamente lo que está en la mente de mucha gente cuando piensan en problemas es el coronavirus, el COVID-19, que está pegando tan fuerte en muchas partes de este mundo y también de Latinoamérica. Y uno dice, bueno, lo que me pasa a mí es que me preocupo mucho por mi salud, lo que me pudiera pasar por la salud también de mi familia, tal vez de mis papás, mis abuelos. Y la gente está pensando mucho porque eso es lo que escuchamos todo el día. Pero le voy a sugerir que no tanto es la falta de paz en la casa porque los niños se están peleando. Y no es tanto el hecho que tal vez no haya tantos pesos en la casa como uno quisiera tener o que no habrá. Y no es tampoco el hecho que el país va a sufrir, tal vez en cuanto a su presupuesto por falta de impuestos e ingresos. Y tampoco es la enfermedad del COVID-19, pero el problema principal es el pecado. Y usted creo que ya eso entiende bastante bien. Y eso es lo que debería afectar más la paz, la tranquilidad de una persona que no tiene a Cristo como su Salvador. El problema del pecado en la vida. Escuche algunas palabras que escribió Isaías, el profeta, hace muchos años ya, unos 700 años antes que Cristo viniera aquí a este mundo. Isaías 48:22, él dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. En el 57:21 dice así, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, Isaías escribe a un grupo de personas con dos palabras diferentes. Dice que son malos y dice que son impíos. Y usted dice, bueno, yo no creo que sea yo una persona tan mala. La Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces tenemos que aceptar realmente lo que nos enseña la palabra de Dios. Y él entonces nos dice que no hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. Un impío es alguien que no tiene el debido temor a Dios. Ahora, es cierto, yo creo que en tiempos así, mucha gente sí empieza a pensar en Dios. Mucha gente empieza a preguntarse, a ver, ¿dónde está Dios? Mucha gente empieza a pensar, a ver, ¿qué va a hacer Dios? Pero normalmente en la vida, lo que pasa es que no hay paz para los impíos y los impíos no piensan en Dios en ningún momento. Pero cuando leo esos dos versículos del Antiguo Testamento, que no hay paz, no hay paz, si lo leo correctamente, uno puede deducir que sí hay paz para otras personas. O sea, que hay un grupo de personas que no tiene paz, mientras hay otro grupo de personas que sí tiene paz. Y esas personas son las que tenemos a Cristo como Salvador. Ya la Biblia no nos llama malos ni impíos, sino que nos hace entender que somos justificados, que somos salvos, que somos perdonados, y en Cristo tenemos paz, y ahí vamos a llegar en algunos momentos, Dios mediante. Entonces no se vaya a ofender, son palabras de Isaías, son palabras inspiradas por Dios mismo, y él dice, no hay paz para los malos, no hay paz para los impíos. Entonces sí, estoy de acuerdo que hay muchos problemas, varios problemas, muchos retos en la vida en este momento. Pero recordemos que el problema principal es el de pecado. Y este problema se tiene que resolver cuanto antes, porque mientras haya pecado en la vida, no hay paz para con Dios. Pero vea conmigo también lo que dijo Cristo en Juan 14 y su versículo 27. Él dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra vez dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Le voy a preguntar, a ver, ¿cómo está su corazón? Yo no estoy preguntando sobre su pulso,
Y no estoy preguntando si usted toma algún medicamento para arreglar algún problema cardíaco que usted tiene, pero dice Cristo mismo, no se turbe vuestro corazón. Y me pregunto si hay alguien escuchando la voz de su servidor en esta noche, y eso es precisamente lo que está pasando. Pero piense aquí por un momento a quién está hablando Cristo en primer lugar. Él está hablando a sus discípulos que habían pasado unos 3 años y medio con ellos. Casi a diario estaba tal vez con ellos. Y ahora es entendible que su corazón está con algo de miedo, que hay esta turbación en su mente, porque su líder, su maestro, su Señor, se va a ir. Él ha dicho claramente, si me fuere, vendré otra vez, pero no entendían eso de cómo iba a venir otra vez. Entonces, en su corazón había miedo, había temor, había esta preocupación. Pero dice Cristo aquí claramente, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La única persona realmente que no va a tener el corazón turbado y que no va a tener miedo en su corazón es la persona que tiene a Cristo como su Salvador. Ellos habían disfrutado de su presencia, de sus palabras, su protección. Él realmente los cuidaba. Eso Él va a decir en Juan 17, los guardé. Él proveía por sus necesidades durante todo ese tiempo. Y ahora están preguntándose, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Tal vez usted está con la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Y la paz usted no tiene. Entonces Cristo aquí, dejando ya los problemas, yo quisiera pensar en la promesa que Él les da. Y creo que realmente tiene dos partes y algunos tal vez no van a ver la misma distinción que yo estoy intentando enfatizar en esta parte de mi mensaje. Pero dice Cristo, en primer lugar, la paz os dejo. Y después dice, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, primero queremos pensar en la primera frase, obviamente. El gran problema que el hombre tiene es que no tiene paz para con Dios. No tiene paz para con Dios. Tal vez tiene paz en su familia, tal vez no está peleado uno con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, y todo eso está muy bien. Pero en cuanto a Dios, no tiene paz, porque el problema de sus pecados todavía no ha sido resuelto. Todavía tiene, digamos, una cuenta pendiente para con Dios. No puede, tal vez alguien escuchando mi voz en esta noche, no puede poner su cabeza en alguna almohada en su cama y dormir bien a gusto, porque usted al acostarse sabe bien, si mi vida se me acaba en esta noche, mi destino eterno no es lo que yo quisiera pensar. Yo no voy a la gloria del cielo. Yo voy a un lugar de sufrimiento, de soledad. Y usted no quiere, Dios no quiere eso tampoco. Pero cuando uno se acuesta en la noche y no tiene esta paz para con Dios, realmente debería estar pensando, no tengo paz. ¿Qué va a pasar conmigo? No tanto pensando en la enfermedad de COVID-19, sino pensando en el fin de su vida y qué va a pasar. Porque sabemos bien, en Hebreos 9 dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Entonces Cristo está diciendo que sí hay una paz provista, hay una paz dada, regalada, porque Él dice, la paz os dejo. No estaba vendiendo esta paz, no es algo que uno puede obtener o alcanzar por su esfuerzo, por su mérito humano, por su buen carácter o su buena conducta, sino que es algo que Cristo mismo quiere dar. A ese punto volveremos en algunos momentos, Dios mediante. Ahora, la segunda frase que Cristo tiene aquí es, la paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Y voy a sugerir que eso sí es otro aspecto de la paz que Cristo ofrece. No es la paz para con Dios, sino es mi paz que Él está diciendo, mi paz. Ahora, Cristo vivía una vida de paz, pero piense, ¿usted pensará que Cristo vivió sin ningún problema en su vida? ¿Que Cristo no tuvo ninguna prueba en su vida? ¿Que Cristo no pasó por tiempos de pobreza en su vida? Claro que sí. Pero aún así, Él habla de
mi paz. Entonces eso nos debería enseñar a nosotros que somos creyentes, que aunque haya problemas, y aunque haya pruebas, y aunque haya pobreza, y usted puede seguir con la larga lista, la verdad es que uno puede disfrutar de esta paz que Cristo dice, mi paz os doy. Y esta paz no es tanto la paz de saber que mis pecados son perdonados, eso es la primera parte, mi paz o la paz os dejo, pero esa parte tiene que ver con mi vida diaria, con lo que yo estoy disfrutando. Ahora regreso con Cristo por un momento. Cuando Él dice mi paz os doy, no significa que no hubo dolor en su corazón a veces. Piensa en lo que pasó cuando Lázaro murió. Él lloró. Y eso no fue nomás una lágrima que salió de cada ojo. Realmente Cristo lloró por ver el efecto del pecado en la vida de un ser humano que Él amaba. Entonces Cristo tenía dolor en su corazón. Su paz, el hecho que Él vivía una vida de paz, no significa tampoco que no expresaba sus sentimientos o sus emociones. Vemos a Cristo como un ser emocional, expresando la emoción que Él tenía en su corazón, en su carácter. Entonces, mi paz de que habla Cristo no implica que vivía sin sentimientos, que no era un hombre que nomás andaba caminando sin que algo le afectara. Entonces, si usted está escuchando en esta noche y todo lo que está pasando le está afectando, también afectaban esas cosas a Cristo. Él vio el resultado del pecado, la consecuencia del pecado, lo que había hecho el pecado en esta creación. Él lo vio y le afectó, le causó compasión en su corazón. Entonces, en medio de todo eso, Él tenía esta paz. Mi paz os doy. Hubo una paz, una tranquilidad, pero uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Por qué tenía esta paz? Y tengo dos sugerencias, tal vez usted tiene más, pero dos sugerencias, dos cosas le voy a compartir. La primera cosa era su conocimiento de las Escrituras. Ahora yo no voy a entrar en detalle en eso en ninguna forma en esta noche. Pero usted puede leer en los Evangelios y fíjese en las muchas veces que Cristo citaba de las Escrituras. Él tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Lo que pasa el día 22 de marzo, y tal vez el 23 de marzo también, si Dios nos presta vida, es que uno está levantándose en la mañana y lo que le llama la atención es qué está pasando, qué pasó durante las horas que yo estaba dormido, que tantas personas más están contagiadas con el coronavirus, que tantas personas más se han muerto en diferentes partes del mundo, y uno puede buscar en las noticias y ver que el número de casos va subiendo, y uno puede ver las noticias, digamos, 100 veces al día o más si quiere. Uno puede ver lo que está pasando en Facebook, lo que han subido y sugerencias para evitarlo. Uno puede ver Instagram y Twitter constantemente está saliendo con cosas sobre coronavirus y COVID-19. Pero mire, esas cosas no le van a dar ninguna tranquilidad, ninguna paz. Yo lo sé. Esas cosas le van a turbar más cada vez. Y cuando llega más fuerte aquí a este país el COVID-19, que lo más probable es que sí suceda en esos días, obviamente más turbado va a estar su alma, más turbado va a estar su corazón. Entonces, Cristo tenía este conocimiento de las Escrituras. No ignoraba lo que estaba pasando a su alrededor. Pero sabe, en Isaías 50, Él dice que cada día Dios abría su oído. Cada mañana Él escuchaba la voz de Dios. La primera cosa que Él escuchaba, usted me va a decir, bueno, obvio, pero la primera cosa que escuchaba no era las noticias, no era lo que subía ya en Facebook su amigo, sino escuchaba primeramente lo que Dios le tenía que decir. Entonces, le tengo una recomendación. Sea usted un creyente o sea usted una persona sin Cristo todavía, busque su Biblia. Baje su Biblia de su lugar donde usted tal vez la tiene guardada o resguardada, yo no sé. Sacuda su Biblia si tiene tiempo sin leerla y después léala. No es solamente para tenerlo ahí en el escritorio, pero lea su Biblia. Quite las distracciones por un momento.
Apague su teléfono. El ruido que ahí está atrás, todo lo que está en el trasfondo de nuestras vidas en esos días, quite todo eso. Contemple lo que Dios dice. Busque un libro, busque un evangelio, vea las palabras de Cristo, lea los salmos, pero lea la palabra, porque más que uno sabe, como Cristo sabía, más que uno sabe, como creyente especialmente, de las Escrituras, más confianza va a tener en su Dios. Y esa es la otra cosa que noto de Cristo. Cuando Él dice, mi paz os doy, su paz se basaba en el hecho que conocía las Escrituras y confiaba plenamente en su Dios. Aún en momentos de tanta agonía, más adelante en la vida de Cristo, Él confiaba. Recuerde las palabras en el Salmo 22 y su versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Cristo confiado toda su vida. ¿Por qué? Conocía a su Dios y conocía la palabra de Dios. Pero piense cuando Cristo está allí orando justo antes de ir a la cruz, justo antes de pasar por toda esa agonía física, en su alma, Él oraba así, palabras que todos conocemos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26 y su versículo 39. Entonces, confiar en su Padre le llevó a Cristo a tener una paz, aún en medio de las circunstancias tan difíciles. Por eso dice Cristo, mi paz os doy. No es cualquier paz. La lección entonces para nosotros es, yo digo que es clara. En tiempos así, con problemas abundando alrededor nuestro, podemos tener lo que Pablo describe así. Escuche lo que Pablo escribe a los Filipenses en el 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo dice la paz os dejo, eso tiene que ver con lo que Pablo escribe a los Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos a ver mi paz os doy, eso es la experiencia de un creyente. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. De ver a creyentes viviendo en medio de esas pruebas, el día de hoy, Él dice que esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta segunda fase o este segundo aspecto de la paz es lo que cada verdadero, genuino creyente en Cristo Jesús puede tener y disfrutar de día en día. No es una garantía de que los problemas no lleguen. Van a llegar. De eso no hay duda. Es una garantía en la vida de un creyente también. Si usted no es salvo, ¿a quién acude? Uno que es salvo, acude a Cristo, acude a Dios, porque Dios está con uno, no lo va a dejar. Y eso infunde esta paz de Dios en el corazón. Pero pregúntese, ¿de dónde viene esta paz? Bueno, ya sabemos, porque dice Cristo, mi paz os doy, pero no viene del mundo, porque Cristo ha dicho aquí, no os la doy como el mundo la da. Tal vez usted puede buscar, y yo he intentado buscar también algo en las noticias que infunde un poco de paz, que eso no va a llegar aquí, que eso no va a ser tan serio, que realmente no es tan grave el asunto, y uno quisiera pensar que sí. Y uno puede de vez en cuando encontrar algún noticiero que no está entrando en pánico. Está bien. Pero fíjese que Cristo está diciendo la paz que yo doy no es como la paz que el mundo ofrece. Usted puede buscar paz en este mundo y tal vez por un momento va a encontrar algo de tranquilidad. En el Antiguo Testamento, escuche las palabras del profeta Jeremías. En el 6:13. Él dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz, dice Dios. Paz, paz, y no hay paz. Es lo que la gente ofrece. Bueno, es la paz que el mundo ofrece.
Pero dentro de lo que el mundo ofrece hay mucho egoísmo, malicia, amargura, miedo, ansiedad, preocupación, miedo, temores. Y uno puede seguir con la larga lista de cosas que el mundo tiene en su perspectiva. Pero Cristo no da una paz así. Pero esta paz que Cristo ofrece, de que está hablando aquí, la paz os dejo, mi paz os doy, tiene un precio. Un precio. Ahora, cuando se piensa en el imperio romano en que vivía Cristo, en aquel entonces, había lo que se llamaba la paz romana. Paz romana. Eso se había conseguido mediante la espada, mediante la muerte. Y así se mantenía también. La gente tenía bastante miedo del imperio, del emperador. Y no para nada quisiera uno hacer lo que ofendería al gobierno. Entonces la paz romana se había conseguido mediante la espada. Pero Cristo no estaba ofreciendo, como tal vez algunos judíos estaban esperando, que estaban pensando, cuando viene el Mesías, Él va a traer una paz mejor todavía. Y tal vez con más poder, con más potencia, Él va a derribar a los romanos, destruirlos, y Él va a tener aquí en este mundo una paz mejor que la paz romana todavía. Bueno, a eso no vino Cristo en su primera venida. Dice en Efesios 2, versículo 14, Él es nuestra paz. O tal vez más claro todavía, en cierta forma, dice en Colosenses 1 y su versículo 20, Pablo escribe palabras así, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz que Cristo ofrece tiene un precio. Es el precio de su sangre. Y cuando Cristo fue a la cruz de Calvario, no hay que pensar que fue cualquier cosa. Fue algo bastante doloroso, penoso, cruel, vergonzoso para Cristo estar en la cruz. Pero Él fue voluntariamente. ¿Para qué? Bueno, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque la Biblia nos enseña que entre el ser humano y Dios hay una distancia, hay una separación debido a nuestros pecados. Y la única forma para quitar el pecado y dar esta reconciliación, esta paz para con Dios, es mediante la sangre de la cruz. Entonces Cristo tuvo que derramar su sangre preciosa. No estoy pensando en la sangre que tal vez salía de sus manos, de su costado, de su rostro, pero dice que cuando ya Cristo había dicho consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, llegó el centurión y con una lanza abrió su costado, y de su costado salió sangre y agua. Y repito, Colosenses 1, versículo 20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él tuvo que derramar su sangre para dar a nosotros la posibilidad de tener paz para con Dios. Y habiendo recibido paz para con Dios, uno puede seguir disfrutando como creyente la paz de Dios que gobierna en el corazón, que reina en el corazón. O como dice Cristo aquí, mi paz os doy. Entonces piense en sus sufrimientos. Recuerde que Cristo sufrió como un sustituto, como el único sustituto posible, sin merecer sufrir. Tal vez usted está buscando la paz por otro medio, en otra parte, pero le voy a dar una garantía, que no la va a encontrar. La única paz verdadera es la paz que Cristo puede dar a usted. Se encuentra solamente en Él, porque como Pablo escribió a los Efesios 2:14, que ya cité, Él es nuestra paz. Cristo mismo ha provisto la paz, Él es nuestra paz. Si usted no tiene esta paz para con Dios en esta noche, escuche lo que es mi último punto, lo que hemos estado haciendo en esta noche, la proclamación de la paz. Cuando llegamos a Hechos 10 y su versículo 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Anunciando el evangelio de la paz. Recuerde, si usted estaba aquí desde el inicio, donde empezamos. Palabras de Cristo en Juan 16:27. Dice Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso sí, como digo, no son buenas noticias. En el mundo tendréis aflicción.
Pero en medio de esos problemas, en medio de esas pruebas, en medio de desafíos, dificultades, emociones encontradas, tal vez emociones que uno no puede controlar, temores, enfermedades, recuerde lo esencial que es tener paz para con Dios. Estamos proclamando en esta noche que sí hay paz disponible, provista por Cristo Jesús. Y nuestro ferviente deseo es que usted, si no es salvo en esta noche, si no tiene esta paz para con Dios, que hoy mismo llegue a entender qué es el motivo, por qué es que no tengo paz en mi corazón, por qué es que tengo este temor de que habla Cristo aquí en Juan 14, no se turbe vuestro corazón y usted tiene el corazón bien turbado. ¿Por qué no tiene esta paz? Es debido a su pecado. Cristo vino para quitar de medio el pecado. Vino para darnos a nosotros paz con Dios. Entonces, el mensaje en esta noche, el título es Paz en medio de los problemas. Los problemas tal vez no se le van a quitar hoy ni mañana. Pero qué bonito es tener paz para con Dios. Qué bonito es tener la paz de Dios reinando en nuestro corazón. Y repito, el precio tan costoso fue la muerte de Cristo, la sangre de Cristo derramada en aquella cruz tan vil. Entonces, si usted está escuchando, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, mándeme un mensaje. Estamos aquí para servirle, para ayudarle. Usted que es creyente, también disfrute de esas palabras de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Oremos para encomendarnos a Dios, esperando que Él bendiga su palabra. Padre, otra vez agradecidos por este medio en el cual podemos abrir tu palabra y anunciar el Evangelio de la paz, que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Pedimos, Padre, por los que han escuchado este mensaje, que les sea de bendición. Si algo no es salvo, nuestro deseo es que tú abras su entendimiento para que reciba a Cristo y así tenga paz para con Dios. Nos dejamos pues en tus manos con gratitud por tu palabra, por el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, por su resurrección, su vida a tu diestra en esta noche. Todo eso en el nombre digno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les haremos un anuncio cuando va a ser la siguiente reunión virtual de parte del Centro Evangélico Hermosillo. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta hora, en esta noche. Muy buenas noches.